Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la formación Registro Contable de Operaciones Comerciales. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, entonces vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 2. De igual manera, recordarles que todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. De acuerdo a nuestro cronograma de actividades, el día 17 de febrero finalizamos la actividad 1. El día 18, o sea, el día de ayer, dimos inicio a la actividad 2, pero de igual manera es importante que tengan en cuenta que todos los enlaces están disponibles para participar. Desde el inicio hasta la finalización, de acuerdo a los parámetros que manejamos en formación complementaria virtual en el SENA. Ustedes desde que ingresan a la formación pueden tener acceso a los contenidos del curso, pueden participar en el momento en que tengan disponibilidad de tiempo para hacerlo. Si aún no han presentado alguna evidencia, lo pueden hacer. Si quieren ir avanzando en las actividades, de igual manera lo pueden hacer, porque pues todos los enlaces están configurados. Todos los enlaces permiten envíos de manera tardía, lo que significa que pueden enviarlo una vez hayamos finalizado la actividad. Para el caso de actividades iniciales, actividad 1, pueden enviar, participar si aún no lo han hecho, porque todos los enlaces permiten envíos de manera tardía. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta o inquietud. Moisés o Sandra, ¿tienen alguna duda? ¿Cómo les ha ido? También les compartí un avance de participaciones para que puedan mirar cómo van en las participaciones. Buen día, Angie, Tatiana. No sé si tienes alguna duda, pregunta o inquietud antes de iniciar con el tema que tenemos programado para el día de hoy. Bueno, como hemos visto en el desarrollo del proceso, entonces tenemos dos resultados de aprendizaje. A cada resultado de aprendizaje tenemos asociadas unas evidencias. Para el caso de la formación, entonces tenemos, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, quienes se los he compartido también allí por el correo, por WhatsApp, por el curso está presente, entonces vemos que tenemos algunas evidencias que presentar. Entonces es importante revisar constantemente que las evidencias o actividades donde hayan participado, pues esté la calificación con la letra A. Recuerden que manejamos en el SENA un esquema de calificación donde ustedes se encuentran, si encuentran la letra A por calificaciones, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada, se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado, se debe presentar. Entonces tenemos como agenda de la sesión para el día de hoy un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente del formativo de la actividad 2 y de la actividad 1. Vamos a revisar los dos. Evidencias de la actividad 1 y 2, nuevamente vamos a detallar las evidencias de la actividad 1 y 2. Aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como vimos en la sesión anterior, que también les compartí el enlace de la grabación, vemos que la formación se denomina Registro Contable de Operaciones Comerciales. Esta
formación tiene una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia para la formación registro contable de operaciones comerciales se denomina reconocer recursos financieros de acuerdo con política y normativa contable. Tenemos dos resultados de aprendizaje, uno corresponde a la actividad 1, otro a la actividad 2. Para la actividad 2 se denomina contabilizar recursos económicos según política y normativa. La fecha de formación de la actividad 2 está dispuesta del 18 de febrero al 4 de marzo. Es importante también tener en cuenta que la fecha límite que tenemos para enviar actividades va a ser el 4 de marzo. El día 5 de marzo inició el proceso de alistamiento para el cierre y el día 6 de marzo se evalúan los resultados de cada uno de ustedes en la plataforma Sena Sofía Plus. Recuerden que el estado final va a ser aprobado el aprendiz que cumple con la totalidad de las evidencias del curso y su estado final cumplió con todas las actividades, su estado final será aprobado y obtendrá el certificado de formación. El aprendiz que ingresó a la formación, que participó en alguna de las evidencias pero no las completó, su estado final será no aprobado. Y el aprendiz que nunca ingresó a la plataforma, su estado final será cancelado, nunca ingresó. O el aprendiz que ingresó a la plataforma pero no completó el total de las evidencias o actividades, su estado final será ingresó a la plataforma pero no participó, será cancelado. Entonces recuerden que es importante para lograr el proceso o para lograr la certificación del curso que se participe en todas las evidencias y adicional se realice el envío de la copia del documento de identidad, que es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Recuerden que el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, al cual pertenezco, solicita que el aprendiz que se vaya a certificar realice el envío de la copia del documento con anterioridad al cierre de formación. Tenemos como componente formativo de la actividad 1, que lo vimos la semana pasada, y vemos que se denomina Fundamentos Contables y Clasificación Documental. Ahí van a encontrar, cuando ingresan al espacio de actividad aprendizaje guía, van a encontrar los dos materiales de formación, actividad 1 y actividad 2, los van a encontrar en versión interactiva y en versión descargable. La versión descargable, recuerden que es la que pueden descargar en formato PDF para posteriores consultas. Recuerden que una vez se haga el cierre de la formación, pues no podrán tener acceso a los contenidos. Y la versión interactiva, pues es la que se puede mirar en la plataforma directamente. Entonces, cuando ingresamos allí al componente formativo de la actividad 1, vemos que se denomina Fundamentos Contables y Clasificación Documental. Y es allí donde encontramos como tabla de contenido, tenemos que la información financiera, cuál es el concepto, la importancia en la gestión organizacional, cuáles son los usuarios internos y externos de la información financiera y los estados financieros básicos, la política contable, definición, estructura, principios aplicables, las cuentas, los tipos, el plan único de cuentas, que se denomina el PUC, los documentos comerciales y comprobantes contables, cuál es la definición, tipos, características, normativa, registros contables, concepto, tipos, normativa, revisión cruzada y conciliación. Cuando mencionamos que qué es la contabilidad, podemos decir que la contabilidad es un pilar esencial en la gestión empresarial. Es a través de la contabilidad que nos permite registrar, organizar, comunicar la información financiera de manera clara y confiable. Es una información
financiera que nos permite, a través de la información que está generando esa área, tomar decisiones. Entonces, cuando vemos que la información financiera pues es un conjunto de datos cuantitativos y cualitativos debidamente medidos, clasificados y revelados que describen la situación económica, patrimonial y de desempeño de una entidad en un periodo determinado. ¿Cuál es su propósito principal? Es servir como base confiable para la toma de decisiones, la planeación estratégica y la rendición de cuentas. La información financiera es el insumo básico que le permite a una organización conocer, interpretar y comunicar su realidad económica. Su importancia radica en que se convierte en la base sobre la cual se construyen las decisiones estratégicas, administrativas, operativas y de control. La información financiera favorece la planeación y el control de recursos. Garantiza la transparencia y rendición de cuentas. Las organizaciones, sin importar su tamaño o naturaleza, deben responder ante diferentes grupos de interés. Entonces, ¿a quiénes le van a dar esa información? A propietarios, a empleados, inversionistas, proveedores, entidades financieras y organismos de control. La información financiera confiable le permite demostrar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y legales. Una información financiera clara y sistemática es la base para gestionar con eficiencia el capital de trabajo, para maximizar el valor de la empresa y garantizar la confianza de los inversionistas. ¿Para qué nos sirve la información financiera? Nos sirve como herramienta para planear, organizar, dirigir y controlar. Fortalece la confianza de los grupos de interés, orienta la toma de decisiones estratégicas y operativas, permite cumplir con las exigencias legales y tributarias y asegura la sostenibilidad y competitividad de la organización en el largo plazo. Al mencionar usuarios, entonces encontramos dos tipos de usuarios, usuarios internos y usuarios externos de la información financiera, que es lo que estábamos mencionando al inicio. Entonces, cuando hablamos de los usuarios internos, internos son aquellos que pertenecen a la organización y utilizan la información financiera para la gestión diaria y estratégica. Entonces, ¿quiénes son esos usuarios internos? Encontramos alta gerencia y directivos, áreas administrativas y operativas, contadores y auditores internos, discúlpenme. Cuando hablamos de los usuarios externos, entonces encontramos que incluyen los agentes que sin pertenecer a la organización dependen de la información financiera para evaluar su relación con ella, y es allí donde encontramos propietarios y accionistas, inversionistas potenciales, proveedores y acreedores, entidades financieras, Estado y entes de control y la sociedad en general. Esos hacen parte de los usuarios externos. Entonces, encontramos también allí en el componente formativo unos tipos de empresas y sociedades en Colombia. Cuando hablamos de la estructura empresarial en Colombia, responde a los marcos legales y económicos que buscan ordenar la actividad productiva. Conocer los tipos de empresa y sociedades es fundamental para comprender cómo se organizan los recursos, cuáles son sus objetivos y de qué manera se relacionan con la normatividad vigente. Tenemos la clasificación de las empresas según su tamaño. Puede ser microempresa, puede ser pequeña empresa, puede ser mediana empresa o puede ser gran empresa. La microempresa es de bajos ingresos y pocos empleados. La pequeña empresa es una estructura organizacional simple e ingresos moderados. La mediana empresa es una mayor capacidad operativa y más empleados. Y la gran empresa es un alto volumen de operaciones y cobertura amplia. También tenemos que, según su finalidad, con ánimo de lucro, entonces son las que buscan generar utilidades, incluyen actividades comerciales, industriales y de servicio.
Según su finalidad, también existen sin ánimo de lucro, el cual tiene su propósito social, cultural o comunitario. También encontramos las extractivas, que es la que se dedican a la explotación de recursos naturales, las agropecuarias, las industriales, las comerciales y las de servicio. Entonces allí en el material pueden ver de manera más detallada la clasificación de las empresas. También tenemos que existen las diferencias según la propiedad del capital. Existen otras que son la clasificación de sociedades según su forma de asociarse. Al mencionar la contabilidad, entonces vemos que la contabilidad en Colombia y en el mundo no es únicamente una obligación legal, sino un sistema de información esencial para la gestión empresarial. Su función es organizar, analizar y comunicar la realidad de las organizaciones, permitiendo tomar decisiones informadas, garantizar la transparencia y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Al mencionar el concepto de contabilidad y objetivos, entonces vemos que de acuerdo al decreto reglamentario 2649 de 1993, en su artículo primero, define la contabilidad como el conjunto de conceptos básicos y reglas que permiten identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar de manera clara, completa y fidedigna la historia de los movimientos contables en una organización. Mencionamos también unos objetivos principales, entre los cuales podemos destacar ofrecer información financiera contable sobre el estado y desempeño económico, garantizar la transparencia en la rendición de cuentas, servir como herramienta para la planeación estratégica, facilitar la evaluación de la gestión administrativa y asegurar el cumplimiento normativo y tributario. Cuenta también con unas funciones básicas. La contabilidad no se limita a registrar hechos económicos, sino que cumple funciones de carácter legal, administrativo, financiero y social. Las funciones de la contabilidad pueden definirse en 5 procesos fundamentales: identificación, registro, clasificación, resumen e interpretación. Cada una de estas funciones está interconectada y da soporte a la gestión de la empresa. Entonces vemos como funciones básicas: identificar hechos económicos que afecten a la organización, registrar de manera sistemática las operaciones. Es allí donde juega un papel muy importante esta función, porque cuando se lleva una contabilidad organizada y real a tiempo, permite identificar errores en el menor tiempo posible. Cuando la contabilidad no se lleva un registro de manera sistemática, no se pueden identificar errores, la información no va a ser real y confiable. Entonces, por eso hace parte de las funciones básicas: clasificar la información según las categorías contables, resumir los datos en informes y estados financieros e interpretar la información para orientar decisiones. La política contable, decimos que la contabilidad no solo implica registrar operaciones, sino establecer previamente las bases, criterios y métodos que orientan dichos registros. Estos lineamientos se formalizan en las políticas contables, las cuales constituyen el marco técnico y normativo que asegura uniformidad, comparabilidad y transparencia en la información financiera. Cuando vemos la definición de la política contable, entonces, ¿qué son las políticas contables? Son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y presentación y revelación de sus transacciones económicas y hechos contables. También encontramos en el material de la actividad 1
lo que son los tipos y el plan único de cuentas. Las cuentas contables son el eje del sistema financiero de cualquier organización. Permiten registrar de manera ordenada y sistemática los movimientos económicos que afectan su patrimonio. Comprender su naturaleza, clasificación y dinámica es fundamental para interpretar adecuadamente los estados financieros y garantizar transparencia de la información. Cuando hablamos de la cuenta contable es el registro donde se acumulan de manera ordenada y sistemática todas las operaciones de ingresos y egresos que afectan a una organización. Y es allí donde encontramos la clasificación general de las cuentas. Entonces, la invitación es a que revisen cuáles son las 9 clases de cuentas que existen de acuerdo al Plan Único de Cuentas, cómo se clasifican. Hay unas cuentas que tienen naturaleza débito, otras que tienen naturaleza crédito, unas cuentas que son cuentas reales o de balance que están asociadas al balance general, y es allí donde podemos mencionar el activo, el pasivo y el patrimonio. También encontramos unas cuentas nominales o de resultados donde están asociados los ingresos, los gastos y los costos, y unas cuentas de orden que no afectan directamente los estados financieros, pero que registran hechos económicos que pueden tener consecuencias futuras. Y es allí donde encontramos las de orden deudoras y las de orden acreedoras. El Plan Único de Cuentas, ¿qué es? Es una herramienta fundamental en la contabilidad que está establecido mediante el decreto 2650 de 1993 con un modelo estandarizado para organizar y codificar las cuentas de todas las empresas. ¿Cuál es el propósito fundamental del Plan Único de Cuentas? Es asegurar una uniformidad en los registros contables, facilitar la preparación de estados financieros que se puedan comparar con otras organizaciones y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. La importancia del Plan Único de Cuenta, entonces, garantiza la uniformidad en la presentación de la información contable, porque ya no vamos a tomar esa información y hacer un registro de acuerdo a como nosotros creemos, sino de acuerdo a unos parámetros establecidos. Facilita el control y la fiscalización por parte de la DIAN y los demás entes de vigilancia. Permite la comparabilidad entre los estados financieros de diferentes organizaciones y proporciona un lenguaje común para contadores, auditores, revisores fiscales y entidades de control. Ya les mencionaba, son 9 clases de cuentas. La primera es el activo, la segunda es el pasivo, la tercera patrimonio, la clase 4 son los ingresos, la clase 5 gastos, clase 6 costos de ventas, clase 7 costos de producción operación, clase 8 cuentas de orden deudoras y clase 9 cuentas de orden acreedoras. Invitación a que revisen allí en el material, encuentran al detalle y específicamente qué corresponde a cada una de esas clases de cuentas. Cuando hablamos de los documentos comerciales y comprobantes contables, decimos que los documentos comerciales y los comprobantes son la evidencia física o digital de los hechos económicos que realiza una organización. Constituyen el soporte legal, administrativo y financiero que permite verificar la autenticidad de las transacciones y garantizar su correcto registro contable. ¿Por qué son importantes los soportes? Porque sirven como medio de prueba legal ante terceros, porque garantizan la transparencia y trazabilidad de las operaciones y respaldan el cumplimiento de las normas contables y tributarias, facilitan auditorías y procesos de control interno. El ciclo contable, entonces, el ciclo contable se compone de varias fases, entre las que encontramos la recolección de documentos contables. Entonces, recibimos los documentos contables. Después realizamos la codificación de acuerdo al Plan Único de Cuentas, asegurando que esté bien clasificado. Se elaboran los documentos que respaldan cada asiento contable. Eso se registra en los libros. Se realizan los ajustes y se preparan el balance general, el estado de resultados y el flujo de efectivo, que son los estados financieros. Y esto que hace nos sirve como herramienta para
un informe de gestión que es a través del cual se evalúa el desempeño y la gestión administrativa con base en los resultados de estados financieros. Entonces, por eso todo debe estar directamente relacionado. Encontramos unos documentos comerciales. Los documentos comerciales son aquellos que sustentan las operaciones mercantiles de la empresa. Algunos de los más relevantes, entonces, encontramos como el recibo de caja o comprobante de ingreso, el recibo de consignación, la factura comercial, el comprobante de venta con tarjeta de crédito, el cheque, comprobante de egreso, letra de cambio, nota débito, nota crédito y recibo de caja menor. También encontramos unos comprobantes internos. Los internos, entonces, son los que se manejan dentro de la organización, y los comprobantes externos, pues, son los que nos entregan nuestros proveedores. Los registros contables. Entonces vemos que un registro contable es una anotación sistemática en los libros de contabilidad de cada transacción económica de la empresa, basado en un soporte documental válido. ¿Cuál es el propósito de los registros contables? Proporcionar información veraz y verificable, garantizar la trazabilidad de las operaciones, servir de base para la elaboración de estados financieros y facilitar la toma de decisiones administrativas y financieras. Allí en la actividad 1, entonces tenemos tres evidencias a las cuales corresponde. La primera corresponde a un foro temático sobre la importancia de los soportes contables y su relación con la legalidad del proceso contable. ¿Qué vamos a participar acá? Entonces, los soportes contables son documentos esenciales para registrar de manera válida y confiable las operaciones financieras de una organización. En este foro se reflexiona sobre la importancia de estos documentos y su relación directa con la legalidad y formalidad del proceso contable, promoviendo el análisis crítico y el intercambio de experiencias en un entorno de aprendizaje colaborativo. ¿Qué van a participar ustedes en el foro si aún no lo han hecho? Cada participante expondrá al menos 2 ejemplos de documentos, soportes, factura, recibo de caja, comprobante de pago, extractos bancarios, explicando su función, su impacto en la contabilidad y las consecuencias de no gestionarlos adecuadamente. Entonces, recuerden que el foro les permite participar las veces que consideren necesario. Entonces, pueden ingresar allí al foro y publicar su aporte si aún no lo han hecho. El foro les permite que ustedes ingresen, pueden ver la participación de sus compañeros, pueden generar una nueva participación y de esta manera es un foro calificable, por lo tanto es una actividad sobre la cual se debe realizar. Tenemos como segunda evidencia el cuestionario sobre principios contables, tipos de comprobantes y estructura del Plan Único de Cuentas. Entonces, allí es una actividad tipo cuestionario que les permite 2 intentos, que tiene tiempo límite de 1 hora, que les va a guardar la calificación más alta y que para aprobar la actividad debe obtener de 70 a 100 puntos. Como tercera evidencia tenemos un mapa conceptual de los documentos contables y su codificación con el Plan Único de Cuentas. Entonces allí, este taller, para la correcta clasificación y codificación de los documentos contables según el Plan Único de Cuentas es esencial para asegurar la organización, legalidad y confiabilidad de la información financiera. Para esta actividad, el aprendiz elaborará un mapa conceptual en el que explique de forma clara qué son los documentos soporte, cómo se clasifican según su naturaleza, cómo se registran utilizando la estructura del Plan Único de Cuentas. Entonces, en esto consiste el taller de la actividad 1. Primero, pues es el foro temático, el cuestionario y el mapa conceptual. Son las 3 evidencias de la actividad 1. Para la actividad 2 tenemos otras 2 evidencias que ya se las voy a indicar.
En el componente formativo de la actividad 2, entonces, encontramos que son los registros contables y el ciclo financiero básico. Y es allí donde encontramos como tabla de contenido los asientos contables, las etapas del ciclo contable y su relación con las operaciones financieras, los libros contables y los estados financieros básicos y cierre contable. Entonces vemos que los asientos contables constituyen la unidad básica del registro contable. Cada uno representa una operación económica realizada por la empresa traducida al lenguaje contable para reflejar su efecto sobre las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Un asiento contable es el vehículo que transforma los hechos económicos en una información organizada, verificable y comparable. Existe el método de la partida doble. El principio de la partida doble es la base del sistema contable moderno y establece que toda transacción debe registrarse afectando al menos dos cuentas. Una que recibe en el débito y otra en el haber, que es el crédito por el mismo valor. Vemos en la tabla el efecto de los débitos y créditos según el tipo de cuentas. Entonces, el tipo de cuenta, si son activos, aumentan en el débito, disminuyen en el crédito y su naturaleza es deudora. La cuenta de pasivos aumenta con el crédito, disminuye con el débito y su naturaleza es acreedora. Patrimonio aumenta con el crédito, disminuye con el débito y su naturaleza es acreedora, tiene el mismo, son iguales pasivo y patrimonio. Los ingresos, que aumentan con el crédito, disminuyen con el débito y su naturaleza es acreedora. Y los gastos y costos aumentan con el débito, disminuyen con el crédito y su naturaleza es deudora. Cuando mencionamos la representación en cuenta T, la cuenta T es una representación gráfica tradicional que facilita entender cómo se registran los débitos y los créditos en una cuenta contable específica. Pues en este momento ya casi todas las organizaciones o empresas tienen su información a través de sistemas contables, pero nosotros debemos conocer cuál es la base de cada uno de esos elementos. Entonces vemos que la representación en cuenta T permite aislar gráficamente los movimientos de débito y crédito para comprender la dinámica de cada una de las cuentas. El nombre de cuenta T, pues es porque se asemeja a una T y cumple una función específica. Entonces, para identificar la representación en cuentas T, debemos tener presente el código y el concepto de la cuenta, cuál es el lado débito. Si tiene saldos débitos, se registran los valores que recibe la cuenta. En el lado crédito, entonces son movimientos créditos, sus saldos son créditos y registra valores que entrega la cuenta. Cuando hablamos que las cuentas de naturaleza débito aumentan cuando se registran en el debe, disminuyen cuando se registran en el haber, entonces ahí vemos cuáles son los ejemplos. Los activos, los gastos y los costos. Cuentas de naturaleza crédito, entonces encontramos pasivos, patrimonio e ingresos. Las etapas del ciclo contable. Entonces vemos que el ciclo contable inicia con la identificación y recolección de los documentos soporte, que son las evidencias de las transacciones financieras. En la imagen, entonces, vemos las etapas del ciclo contable. Entonces, vemos que primero es la identificación y recolección. Después, en la 2, registros en libros. En la 3, ajustes y conciliaciones. Y en la 4, estados financieros.
El ciclo contable organiza de forma cronológica y lógica el recorrido de la información financiera desde el registro inicial de las operaciones hasta su presentación en los informes finales. Vemos en esta imagen que les estoy compartiendo acá el flujo del ciclo contable hacia los informes financieros, donde encontramos, en primer lugar, unos hechos económicos que están con unos soportes contables. Se realizan los asientos en el libro diario, luego esta información va al libro mayor, después al balance de comprobación, se realizan los ajustes, se generan los estados financieros y se elabora un informe de gestión. Estos son los elementos que componen el flujo del ciclo contable hacia los informes financieros, cómo están estructurados. También encontramos un esquema jerárquico de los libros contables. Entonces, ¿qué son? Los libros contables es el registro contable en libros principales, en la etapa del ciclo contable en la que se ordenan cronológicamente las operaciones financieras de la empresa, asegurando que cada transacción quede documentada de manera formal. Los libros contables son registros oficiales donde se documentan de manera ordenada y sistemática todas las operaciones financieras de una organización. Existen los libros principales y los libros auxiliares que cumplen funciones complementarias dentro del sistema contable. Los principales son obligatorios y resumen los movimientos de la empresa, y en los auxiliares se detallan operaciones específicas por terceros, cuentas o centros de costos. Entonces, aquí en la imagen vemos que los libros contables, entonces encontramos libro diario, libro mayor, balance de comprobación, inventarios y balances, que son los que componen los libros principales. Al referirnos a los libros auxiliares, encontramos bancos, cuentas por cobrar, que es donde están los clientes, proveedores, que son las cuentas por pagar, nómina, activos fijos e impuestos. Al mencionar los tipos de libros contables, entonces vemos el libro mayor, que registra cronológicamente todos los asientos contables en sus débitos y créditos. El libro mayor, que acumula los movimientos de cada cuenta contable provenientes del libro diario. El balance de comprobación, que lista los saldos finales de cada cuenta para verificar que los débitos igualen a los créditos. Y los libros auxiliares, que detallan movimientos específicos por terceros, centros de costos u operaciones. Encontramos la normativa básica sobre los libros contables, y es allí donde vemos que en Colombia el uso y conservación de los libros contables está regulado por el Código de Comercio y por diversas normas contables. Toda persona, sea natural o jurídica, que ejerza actividades mercantiles está obligada a llevar contabilidad y a conservar sus libros durante al menos 10 años. El uso y manejo de los libros contables en Colombia está regulado por un conjunto de normas que establecen los requisitos legales, técnicos y formales para su elaboración, conservación y presentación. Cumplir con esta norma garantiza la validez jurídica de los registros y facilita la supervisión por parte de los entes de control. Entonces, aquí en la tabla vemos cuál es la normativa básica sobre los libros de contabilidad en Colombia. Encontramos el Código de Comercio, los artículos del 48 al 60, el decreto 2649 de 1993, el decreto 2650 de 1993, la ley 527 de 1999 y las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Al mencionar los estados financieros, entonces vemos acá que la elaboración de los estados financieros es el resultado final del proceso contable en el que se consolidan y presentan los datos registrados a lo largo del ciclo contable. Este procedimiento sigue una secuencia lógica que transforma los movimientos individuales en informes resumidos y estructurados. Y es aquí donde vemos la imagen, donde el diagrama de elaboración de los estados, entonces, de los estados financieros. El libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación y los estados financieros.
Los elementos de los estados financieros representan las categorías básicas que se agrupan en los hechos económicos registrados por una organización. Estos elementos permiten evaluar la situación financiera mediante un balance general, como el desempeño de las operaciones mediante el estado de resultados. Entonces aquí vemos que los estados financieros y sus elementos, de acuerdo a su naturaleza, de los estados financieros hay un marco conceptual de presentación según las NIC y las NIF, y hay un marco conceptual para la preparación de los estados financieros según las NIF. Al mencionar los estados financieros básicos, encontramos entonces que se consideran básicos dentro de los estados financieros el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Además, existen dos otros estados, aunque las normas legales lo toman por básicos para efectos del análisis financiero, se consideran como auxiliares o complementarios. Entonces, encontramos el balance general, que permite identificar la situación de la empresa en un periodo de tiempo determinado, identifica activos, pasivos, patrimonio, los cuales son las divisiones principales del balance. También lo conocemos como estado de situación financiera, estado de inversiones, estado de recursos y obligaciones, estado de activo, pasivo y capital. El estado de resultados, que también es conocido como estado de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de utilidades, estado de pérdidas y ganancias. Este estado nos muestra los ingresos y egresos, la utilidad o pérdida resultante de las operaciones generalmente por un periodo de tiempo. El estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit, que es el que refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. El estado de fuentes y aplicación de fondos, que se utiliza para predecir situaciones de riesgo que pueda llegar a tener la empresa. Y el estado de flujo de efectivo. Los estados financieros son informes contables esenciales que permiten conocer la situación económica, financiera y los resultados operativos de una organización durante un periodo de tiempo determinado. Recuerden que toda esta información que nos brinda los estados financieros es relevante en el momento en que sobre esa información que nos brinda el área contable se toman decisiones financieras, decisiones gerenciales. Entonces, por eso es que se debe seguir al pie de la letra todo el ciclo contable, cada uno de los pasos que se deben seguir para evitar caer en errores o brindar información que no sea real. Esta información se considera que es fiel a todo el ciclo que se ha ido desarrollando para, con base en esa información que nos están brindando, podamos tomar decisiones. Aquí vemos como la recopilación de los elementos que vemos plasmados allí en el material de registros contables y ciclo financiero. Entonces vemos cómo los asientos contables que contienen principio de partida doble, la representación en cuenta T, las variables y elementos del asiento contable, los asientos de ajuste y los procedimientos para el registro de asientos contables. En las etapas del ciclo contable y su relación con las operaciones financieras, que incluye la importancia del registro contable en la gestión financiera, el registro de compras, ventas, gastos, pagos e intereses, la relación entre el ciclo contable y la elaboración de informes financieros, los libros contables que abarcan los tipos de libros contables y sus componentes, la normativa legal aplicable a los libros contables en Colombia, y los estados financieros básicos y cierre contable, que comprende estado de situación financiera, balance general, estado de resultado, ganancias y pérdidas, y relación entre los estados financieros y el ciclo contable. Para la actividad 2, entonces, tenemos dos evidencias. La primera es un cuestionario que también permite 2 intentos, que tiene tiempo límite 1 hora, que le va a guardar la calificación más alta y que para aprobar deben obtener de 70 a 100 puntos. Como segunda evidencia tenemos un informe contable completo con asientos y registros en libros financieros. Para esta actividad, entonces, ¿qué vamos a hacer? El correcto registro de las operaciones contables en libros principales permite
garantizar la transparencia y exactitud de la información. Esta evidencia consiste en la elaboración de un informe contable completo en el que el aprendiz deberá registrar una serie de operaciones financieras aplicando el principio de partida doble, trasladar los movimientos a un libro diario y al libro mayor, y finalmente evidenciar cómo estos registros se consolidan en el balance de comprobación y los estados financieros básicos. Este informe se deberá integrar con conceptos como clasificación de las cuentas según el Plan Único de Cuentas, la dinámica de contable de cada cuenta y el impacto de los asientos registrados en los estados financieros. Entonces deberá presentar un documento estructurado de forma clara y ordenada, incluyendo los asientos contables, los extractos de los libros contables y el análisis explicativo que relacione los registros realizados con la elaboración del balance general y el estado de resultados. Esta es la evidencia, la segunda evidencia de la actividad 2. Importante, pues, enviar la copia del documento, mantener actualizados los datos, la comunicación, pues ya tenemos todos los canales de comunicación, las actividades solo se revisan y se califican por la plataforma, se deben presentar la totalidad de actividades y el plazo máximo para presentar actividades va a ser el 4 de marzo. Si ingresan a calificaciones, se encuentran la letra A, quiere decir que fue aprobado, la letra D que no fue aprobado, y si aparece en blanco, quiere decir que está pendiente por presentar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud. El material está disponible allí cuando ingresan a la plataforma. Permítanme, yo les muestro por acá. Aquí cuando ingresan en la parte, perdón, me saco. Un momento. Aquí cuando ingresan a actividades de aprendizaje guía 1, allí van a encontrar el material fundamentos y registros contables. Cuando ingresan pueden verlo en versión interactiva o en versión descargable. Y aquí van a encontrar cada uno de los espacios que componen el documento. Lo pueden ver aquí directamente o lo pueden ver directamente por el archivo que les genera en versión PDF. Aquí encuentran un material complementario. Cuando ingresan a este espacio encuentran síntesis, actividad didáctica, un glosario y material complementario que pueden revisar si desean ampliar el tema dispuesto en la actividad. Entonces, de esta manera pueden tener acceso a esta información. Por allí puedes encontrar el material complementario Moisés David. ¿Hay alguna otra duda, pregunta, inquietud?
Sí, la recomendación es que se realicen en el archivo de Excel. En Excel les queda mucho más fácil realizar la actividad 2, entonces pueden hacer uso de esa herramienta. Buen día para todos, gracias por la participación, quedo atenta a cualquier duda o inquietud.